Hola, buenas tardes amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, Canela Fina, una gran novela histórica, ganador del Premio Planeta en 2018, que tiene dos partes. Hoy vamos a analizar la primera parte, una novela de Santiago Posteguillo. Ya muchos habréis adivinado de qué novela se trata. Y ya vamos a hablar y vamos a recomendar Yo, Julia. Esta es una obra que es bastante especial por bastantes motivos y que me ha gustado bastante. Aquí tenemos, como digo, la segunda parte de ella y Julia reto a los dioses, de la que estoy dando buena cuenta, pero que no se puede entender sin haber leído primero pues la primera parte, que es la que vamos a tratar ahora, de Yo, Julia. Causa estupefacción que después de casi 2000 años, pues lo que es el Imperio Romano, todas sus intrigas, sus conquistas, pues siga causando deleite. De hecho, de mis humildes novelas, pues las que están ambientadas en la antigua Roma son las que menos se venden, ¿verdad? Cuando hay otras mucho más actuales. La verdad que ese periodo histórico causa devoción a muchos. No en vano, pues Roma, una de las principales ciudades visitadas en el mundo, ¿verdad? Y en esta novela histórica se recrea excepcionalmente bien cierto periodo histórico que va desde el emperador Cómodo, que fue el hijo de Marco Aurelio, ya de eso sale algo en la famosa película Gladiator, hasta pues Séptimo Severo, que es el emperador actual, que es el que relata esta novela. Hubo un par de emperadores intermedios que tienen pues, un alcance testimonial en la historia y que no duraron más de unos meses, ¿verdad? Pues por circunstancias que se cuentan en esta novela, circunstancias históricas. Bueno, lo primero que llama la atención es que la novela tiene en torno a 600 páginas y tiene un enorme rigor histórico. Al final de la novela podemos encontrar pues, lo que son mapas, configuraciones de las batallas que verdaderamente se produjeron, lo que le da mucha veracidad al relato. Y el autor adorna esta, que en principio puede parecerse a que historia, pues con ricos diálogos, con acción. Los diálogos se intercalan excepcionalmente bien con la acción, con un personaje histórico estelar, como puede ser el famoso Galeno, que fue el médico de los emperadores, de varios emperadores, aparece en esta novela como un fulgurante personaje secundario lleno de sabiduría, pero también de vanidad, y por unos personajes muy bien retratados, que son personajes como la vida misma, crisis. Personajes pues que luchan por el poder y que en esencia no son ni buenos ni malos. Cierto es que los que triunfan se muestran inclementes con los vencidos y los vencidos, si hubieran vencido, valga la redundancia, pues se mostrarían inclementes con los que de verdad vencieron. Y el personaje principal de la historia es Julia, la esposa siria, extranjera, de Séptimo Severo, que es, digamos, el que llegó a ser emperador en este turbulento periodo histórico lleno de guerra civil. Cuando estudiamos la historia de Roma, pues vemos que han acaecido varias guerras civiles por el poder, desde que Julio César traspasó el Rubicón, y que esta novela relata pues una de ellas, ¿verdad? Entre varios gobernadores imperiales, ¿verdad? Que tienen sus guarniciones apostadas en la periferia del imperio, que asimismo se proclaman emperadores y que, bueno, para el final, pues luchan entre sí por el poder. Hay diplomacia, ¿verdad? Surge la posibilidad de
de la figura del coemperador, algo que yo había olvidado, que verdaderamente, y la novela lo recuerda con gran audacia, de que verdaderamente durante ciertas épocas históricas, como por ejemplo con el divino Marco Aurelio, pues hubieron coemperadores, dos emperadores que dominaban el imperio, en lugar de ser uno solo, y que en algunos casos, como en el caso de Marco Aurelio, salió extrañamente bien, ¿verdad? Que hubieran dos emperadores. ¿Verdad? Que Marco Aurelio, hablando de otro tema, fue un personaje verdaderamente espectacular. No sé si en este espacio hemos hablado, creo que sí, si no hablaremos, de las meditaciones de Marco Aurelio, que es una obra imprescindible. Bien, esta novela tiene, digamos, una estructura parecida, quizás demasiado parecida, a la serie de Asesinato de Sócrates de Marco Chicot, en el que, bueno, se va cambiando de escena, te lo anuncia así los propios capítulos, y sigue una línea temporal para que no te pierdas con respecto a los meses y los años. Una estructura prácticamente idéntica o calcada a la serie de Asesinatos de Sócrates, Asesinatos de Platón y de Aristóteles, que ya hemos tratado en este humilde canal. La estructura es muy similar, hace que se divida en la novela en capítulos cortos, lo que hace la lectura muy dinámica. Si a esto le unimos los que son los continuos diálogos y la acción de batallas que siempre hay, pues hacen que las 500 o 600 páginas se te pasen directamente pues voladas. Y atrae, bueno, pues uno de los grandes olvidados personajes de la historia, en general los personajes femeninos, y en particular Julia, que fue, como digo, la esposa de Séptimo Severo, esposa siria, extranjera además, muy odiada por el Senado romano y por la aristocracia romana por el hecho de ser extranjera, pero que poco a poco, a través de la influencia hacia su marido, que llegó a ser emperador, pues consigue granjear y crear algo que fue más grande que un imperio. Que ella misma lo dice cuando falleció Comodo, que no tiene nada que ver cómo relata el cine, al final terminó algo más grande que un imperio, terminó una dinastía, porque Cómodo no tuvo hijos, y es aquí donde entra en escena esta inteligentísima mujer que fue capaz de ver más allá de lo que muchos veían y pretendió inaugurar una dinastía imperial con los suyos. Con sus dos hijos, Julio tenía dos hijos, con Séptimo Severo, dos hijos varones, y de eso trata esta fabulosa novela, de cómo Julia consiguió influir verdaderamente no solo en su marido, sino que también en otra serie de personajes masculinos verdaderamente importantes, pues para conseguir sus objetivos. Es un personaje intrigante, muy inteligente, porque al final no tiene la fuerza física que podría tener un hombre, pero sí los adelantaba por la izquierda en lo que a inteligencia se refiere, y en clarividencia, pues veían cosas que los demás no veían, y a través de sus atributos, pues conseguía, y de sus facultades, pues conseguía que los demás hicieran lo que ella quisiera en la mayoría de los casos. También están claros en esta novela los antagonistas, ¿verdad? Que van cambiando en tanto cuando se van enfrentando a diferentes gobernadores en la lucha por el imperio y por inaugurar esta dinastía, y todos los personajes desde Julia hasta el que fue emperador Séptimo Severo y los secundarios pues están llenos de matices, ¿verdad? Lo que me gusta mucho, los personajes son todo grises, puedes empatizar con algunos de ellos en algún momento, incluso con el personaje principal, y en 20 páginas más adelante puedes llegar a detectarlo desde el punto de vista de la moral actual por lo que hacen o por lo que dicen. En suma,
Una novela muy estructurada, cuya estructura es parecida a la que ya hemos dicho, lo que hace que la lectura sea ágil y rápida. Muy bien escrita, es verdad que está llena de términos romanos de la época, en cursiva, pero que tiene sus notas a pie de página y al final, para que podamos entender qué es lo que quiere decir, de todas formas no es algo exagerado, ¿verdad? Y son muchos términos que se intuyen, como Augusto, César, Mater Castrorum, etcétera, si no tiene sus notas a pie de página. Y al final, pues el autor nos da una nota histórica con respecto a los acontecimientos que verdaderamente fueron históricos y los que no. Al final el autor revela que lo que verdaderamente se ha inventado, fuera parte pues que los diálogos no fueran exactos, tal como se produjeron en su día, es mínimo. Y lo que se cuenta aquí, en esta novela, podemos considerarlo un 90-95% que de verdad sucedió. Lo que, bueno, le da veracidad al relato y resulta fascinante, pues, como suele decirse, la realidad supera a la ficción. En suma, no os podéis perder esta novela histórica, sobre todo si sois amantes de la época romana, no solo os va a entretener y mucho, sino que vais a recordar pues elementos de aquella cultura verdaderamente habíamos olvidado, como son la figura de los coemperadores, los diferentes puestos del cursus honorum que tenían los romanos y sobre todo la capital importancia de las grandes olvidadas, en la que Julia es la principal, pero y más, que son personajes que están tapados un poco por la historia, pero que sin ellos, pues probablemente el imperio que trató de conseguir Severo, pues no se hubiera producido. Ya lo decía Séneca, que es anterior a los hechos relatados en esta novela, que se circunscriben aproximadamente al año 170 después de Cristo. Los romanos gobiernan el mundo, pero a los romanos le gobiernan sus mujeres. Y esto es particularmente cierto en esta novela. Imprescindible. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Y a mí me ayudáis un montón. Por favor, denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.